Buenas y bienvenidos a esta segunda parte de la transcripción de las estelas del suroeste con invitado especial Roland Morroy. Y nada, agradeceros a todos la acogida de la primera parte y también mostrar nuestra sorpresa por algunos perfiles que hemos visto entre vosotros con bastante trayectoria y reputación, lo cual es bastante halagador. Y agradecer por supuesto también vuestras aportaciones, por ejemplo esta de Mario Magaña, que nos hace una comparativa con el bronce de Botorrita, donde en la K.03.01 aparece Ata como genonímico de Atayokun. Añade también que las formas io y lo son equivalentes, es decir, podemos leer las dos partes, o sea, las dos cosas, por ejemplo en Atayo o Atalo. Nos aporta también esta imagen y nada, Mario, muchísimas gracias por enriquecer nuestro contenido. Dejamos link al canal de Mario abajo en la descripción del vídeo, Mario Magaña. Y ya para finalizar en esta parte, en esta escena, mostraros aquí lo que comentábamos del plato de los búhos de Badajoz. Este es el boceto original con el que Roland y yo nos pusimos delante del ordenador de la imagen de la foto que hicimos y le empezamos a cambiar luces, contrastes y tal para poder ver mejor definido lo que había en la imagen. Y esto fue un poco en modo esquizofrenia paranoia lo que sacamos en claro. Entonces sacamos estas runas o símbolos. Intentamos transcribirlos con distintos alfabetos, primero con el suroeste, porque el otro mensaje sí que está escrito en alfabeto del suroeste, y al final realmente con el único que logramos encajarlo fue con el ibérico central, y sería algo así como Sin, In, E, BP, Gaka, A. Entonces esto simplemente es algo que hemos visto nosotros, no tiene por qué ser correcto 100%, está muy borroso, está muy dañado, puede dar pie a muchas interpretaciones, pero era también para aclararos un poquito de lo que hablábamos en la primera parte del vídeo y el mensaje que nosotros estábamos viendo. Aquí veíamos como esta, por ejemplo, es como que se unen, casi que un glifo, ¿no? Y hay como rayones que la estropean un poco, pero aquí lo que hemos hecho ha sido añadir todos los subrayones, o sea, hay otro rayón que pasaba por aquí, otro por aquí, y hemos destacado lo que puede ser la forma de la runa como tal que habría, que parece más lógica. De todas maneras, eso, el plato de los búhos está en Badajoz, en la zona de Tarteso, que Javi le ha quedado flama. Podéis acceder a él perfectamente, la entrada es gratuita y sacar vuestras propias conclusiones. No me enrollo más en esta parte y continuamos. Bueno, antes de volver con Roland a plató, a quien le agradecemos profundamente que se haya tomado las molestias de desplazarse desde Barcelona hasta aquí hacia Badajoz para ayudarnos a arrojar un poquito de luz sobre el legado lusitano y la transcripción de las estelas, que han estado mucho tiempo olvidadas y en el ostracismo, han estado muy infravaloradas. Quería traeros hasta aquí y enseñaros una cosa. Esta runa G, que quizás aquí no se aprecia bien en casa con contraste, os pondré fotografía, con esta cenefita aquí, acompañado de rosetones también visigodos, es decir, una piedra que podría tener 3000 años, está muy desgastada obviamente, y otras que podrían tener, pues eso, de la etapa visigoda, que hacen en una muralla árabe del siglo IX. Bueno, muchos de los que seguís el canal perdón, es que no me quiero aquí matar, porque las murallas están hechas para defender obviamente y no es fácil el acceso. Que hacen en una muralla árabe del siglo IX, concretamente la más grande de Europa, la Alcazaba de Badajoz, ¿no? Pues lo he dicho, los que nos seguís sabéis la respuesta, los que habéis visto esto por primera vez, pues la respuesta es sencilla, la imaginaréis también por lógica, el tema del reciclaje, no es nada nuevo,
y ya antiguamente lo hacía, y los árabes pues cuando llegaron aquí a Pakenkivikan Augusta reutilizaron los materiales que ya estaban, ¿no? Entonces, lo dicho, los que nos seguís ya un poquito, conocéis el tema de Erisana. Erisana sería los senos de Ana, por tener el río Ana en medio y las dos colinas divididas, serían los senos de Ana. Que tenemos también en Irlanda, en Kerry, el Pap Dudanan o algo así. Mi irlandés está un poquito oxidado. Y vendría a significar lo mismo, los senos de Ana son también dos colinas. Y bueno, esta diosa es una diosa que se cristianizaría como la Virgen de la Soledad de Badajoz. Aquella sería además la colina de Botoa, que vendría desde Gébora, el río Gébora, a juntarse aquí con el Guadiana justo en aquel punto, que además pasando por Botua y por Chandavila, que esta deidad pues sería Bataeto, lo que sería la zona de los Celtiquis, y de este lado estarían los Túrdulos, ¿no? Lo dicho, Erisana básicamente fue el punto donde los romanos se enfrentaron con los celtas. Ahí es donde Viriato, del otro lado del río, o sea de la zona de Botoa, vencerían a los romanos y lograrían la Pax Romana, etcétera, y posteriormente al firmarse aquí la Pax Romana pasaría a llamarse Pakenkivikan Augusta. Al llegar los árabes pues cambiaron el nombre al árabe Batal Aus, paz de Augusto, y de Batal Aus pues vendría Badajoz. Más información sobre todo este tema, no me quiero enrollar mucho, preferimos volver a Platón lo antes posible en el libro del Manual del Explorador de Iberia, y en el canal en artículos como el de los restos de Erisana, la diosa Anna, la diosa Bataeto, Viriato o la ruta del zinc, del zinc, perdón, lo he dicho en inglés. La ruta del estaño, ese material tan extraño. Entonces, esto además sería parte de la antigua ruta del estaño que iría hasta Tarsis. Además de allí estaría al lado el pueblo de los Celtiquis y de este el Turdetano, como hemos dicho, y es una zona que al ser un punto de 4 ríos, cosas que además para los celtas, el cruce de caminos, cruce de ríos era muy importante. Tenemos aquí el Calamón y el Rivilla, que se vienen a juntar con el Gébora y el Guadiana. Gébora, como hemos dicho, pertenecía a la entidad Bataeto, esa es la colina de Bataeto, y juntas formarían pues Erisana, los senos de Ana, y aquí se juntarían los 4 ríos. Es una zona de fácil acceso, de tradición barquera, donde siempre se ha cruzado bien el río. Entonces, por eso formaría principalmente parte de esa ruta esta ciudad. Un pequeño detalle que no sé si he dicho sobre la runa. La runa, como vemos, está al revés y arriba tiene una cenefa. Me ha dejado demasiado. Arriba tiene una cenecita. Eso indica que al estar del revés, en la parte izquierda, quedaría en la parte derecha al ponerla en el sentido original. Por lo que al escribir esta gente de derecha a izquierda, quedaría realmente de este lado con la cenefa en la parte superior, por lo que suponemos que es en la parte superior del edificio donde estaba colocada. Perdóname. Y sería la parte final del mensaje, o sea, vendría así, y como aquí no tiene nada ya representado, esto sería el último símbolo del mensaje. Y nada, espero que os guste esta info, al menos la consideréis curiosa. Y como esto, pues mucho, es difícil encontrar restos. Ahora quizás aparezca algo, espero que estén atentos a la gente porque están vaciando el río. Ya la última vez vinieron desde Valencia incluso a buscar cosillas ahí abajo, así que espero que cuidemos un poquito nuestro patrimonio, le demos el valor que tiene, porque la mayoría de lo que pertenecía a Badajoz se encuentra ahora mismo fuera de Badajoz. Entonces eso, podemos encontrar aún cositas como estas. Mira, ahí tenemos algunas marcas más de piedras que fueron recicladas de edificios anteriores.
como pueden ser este tipo de hendiduras que eran para colocar pues vigas y de puertas y cosas así, ¿no? Que aquí en la muralla pues no tiene ningún sentido que hayan hecho esa hendidura. Aquí podemos encontrar una marca que no sabemos muy bien qué es. Si en casa podéis ver algo, es como un símbolo redondito con una... Y aquí hay otro que es como así. Y aquí tenemos, señores, pues los restos de Erisana, reciclados por Irmargua. Mira, aquí tenemos otra roca de las que podrían formar parte de esa estructura anterior al tener aquí las cenefas. Igual hasta lo podemos reconstruir. Mira, aquí tenemos como una cruz grabada. Esto ya sí pudo ser posterior con... hasta así. Esto lo estamos explorando ahora junto a la otra. Fue un día paseando con Ramón que la encontramos y me dijo, güey. Quería poner acento gallego para imitarlo, pero no me sale. Y nada, no me enrollo más, volvemos al plató con Roland y espero que al menos os haya parecido curioso encontrar estas cosillas aquí. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de las estelas y las explicaciones de Roland. Y quiero haceros un último hincapié en una concreta, la de Medellín, la tablilla chiquitilla de Medellín, que es la que hemos escrito aquí atrás, incluido ese pequeño qué que nosotros vemos, que no aparece en el museo, pero que vemos ahí nosotros cuando nos hemos puesto con el ordenador en modo... Sí. De hecho lo hemos dibujado aquí, más o menos para que veáis cuando se transcribe una estela de estas, como se escribe de derecha a izquierda, la L está aquí. La O, os he puesto las letras para que vayáis. Y luego, claro, aquí leeríamos lo, con, que, loy, anar. Y debajo de la R estaría la que. Aquí, como lo estoy viendo al revés, no sé. ¿Anarqué? Sí, anarqué, vale, sí. Anarque es una palabra funeraria que se repite en todas las estelas del sudoeste. Por eso sabemos que estamos hablando de estas estelas de Badajoz que utilizan la misma lengua que usan los de Faro, Béjar y todas estas zonas que utilizan esta palabra funeraria anarque. Otra cosa que os quería comentar es que las estelas de guerreros son más antiguas porque son del final del bronce, la mayoría son del siglo VIII a.C., en la que ya hemos explicado también en otro vídeo los guerreros que salen con esos cascos con cuernos, toda esa alegoría, las guerreras con unos como pendientes parece, o un recogido. Sí, los cuernos, pero yo sí que pienso que podrían representar algún tipo de divinidad o chamán. El tema de los cuernos. Chamán podría ser. Porque está siempre vinculado a los dioses antiguos, los europeos y tal, los altos neolíticos y todas estas edades de hierro, bronce, suelen tener cuernos, los dioses. Sí. Por ejemplo, Atellina de cabra, en Lobeles eran de ciervo a veces, también temas de jabalí. Si fueran divinidades serían guerreras, porque están todos con armas. Sí, todos los dioses indoeuropeos son guerreros, en general. Lo que pasa es que en otras estelas aparecen más de una persona y en algunas que están bailando. Pueden ser chamanes. Podrían ser. Todo depende de cómo lo queramos interpretar. Todo depende de cómo queramos interpretar las estelas. Como dices tú, una máquina del tiempo para poder verlo. Sí, totalmente. A ver, hay estudios profesionales que evidentemente me he leído, ¿no? Hay estudios profesionales que los asocian con esos grabados circulares de las estelas de guerrero que tienen 3, 2, incluso 4, 5 aros concéntricos con escudos de tipo mediterráneo vinculados sobre todo con Chipre y el Egeo griego, con las islas de Grecia y todo eso. Que estas se datan en el siglo VIII a.C., las de Chipre y Grecia, pero se usaban mayoritariamente en entierros funerarios. Es decir,
como un ritual funerario, cual también puede ser que esta cultura griega nos llegara a nosotros y estas estelas en algunas de ellas fueran para representar un entierro, un funerario de un líder o de un guerrero, y también de guerreras, porque hemos visto que hay guerreras, guerreros representados. Lo que pasa es que en el caso de las mujeres hay ese índalo o ese aro, la diadema, que se dice estelas diademadas, esa diadema, sí, más o menos, ¿no? Que ahí sí que podríamos pensar en diosas, por ejemplo, o sí, sacerdotisas. De hecho, incluso hasta el propio cristianismo ha podido evolucionar eso de saber cuándo todas las religiones ponen como un halo alrededor de la cabeza que representa la conexión y la divinidad, la amplitud del espiritual de su mente. De hecho son interpretaciones lo que hacemos, ¿no? Incluso los especialistas más famosos que puedan haber no dejan de hacer interpretaciones. Lo que pasa es que la gente a veces dice, bueno, pues lo ha escrito este señor que sabe tanto, y digamos, no vamos a decir nombres, da igual, y eso va a misa, y la verdad es que tenemos que estar más abiertos porque realmente... Sí, no se debe dogmatizar algo ni convertirse algo en una religión, porque si no se avanza realmente la arqueología se basa en eso, en ir evolucionando y avanzando, y lo que alguien interpretó en un primer momento con los conocimientos y las herramientas que tenía, hoy en día sobre todo con pruebas de genética que se están haciendo, se están descubriendo y desmintiendo muchísimas cosas en cuanto a migraciones y poblaciones que se movieron y se instalaron, y otras cosas se están verificando también gracias a ciertos análisis genéticos y tecnologías que nos ofrecen ahora. Sí, lo que pasa que... un poquito más. Acercarnos a esa idea de máquina del tiempo que tú tienes para poder ver. La verdad es que estamos todos súper mezclados, nos hacemos a veces ideas de una cultura o celta o cultura íbera y que eran de una determinada manera y siempre de aquí, y no es así. La realidad es que hay migraciones desde el Paleolítico que eran nómadas, que eran cazadores y estaban siguiendo a las presas, digamos, a la caza, ¿no? A los animales, y podían recorrer muchos kilómetros y se desplazaban pues igual como hacían pues las tribus que vemos en las películas del Far West, con sus tiendas desmontables y sus cosas. Entonces, claro, al final son errores. El Mediterráneo Atlántico sí que tiene una conexión con la isla de Irlanda y la península ibérica con Irlanda y creo que también Inglaterra. Sí, porque también se han encontrado esos tipos de escudos en cuero, en un trabajo que hay de una especialista de la Universidad de Durham. Lo que pasa es que esos escudos, la escotadura es en U, es en U, y la nuestra es escotadura en V. Y esta escotadura en V se encuentra sobre todo en el Mediterráneo y en donde os he dicho, Chipre y Grecia, en un sentido funerario. Por eso que también relacionar que si en el Mediterráneo se utilizaba para un ritual funerario, y aquí se ven guerreros y guerreras, y también se ven otras representaciones como las estelas diademadas, que ya podían ser mujeres como sacerdotisas o incluso una representación de la divinidad femenina. Claro, es más mediterránea, aunque también hay esa representación atlántica. Yo lo veo así, de esta manera. Y después también que salen liras, espejos y carros esquematizados con caballos. Bueno, ya lo hemos explicado. Vamos a ver ahora también ese vídeo, vamos a ver todas esas estelas. Ya hemos soltado la parte con el profe Roland de letras y vamos a avanzar a la... ¡Avancemos! Ahora al final del capítulo profundizamos un poquito más en el libro, ¿no? Sí, sí. Pero vamos a dar un pequeño recorrido por las estelas de guerreros y de guerreras, que vamos a ver esas características, como pueden ser pendientes, un apunte. En las de Badajoz, que están escritas con la escritura, seguramente es del siglo VII o VI, podría ser que quienes escriben, lo escriben reaprovechando esa estela de guerrero, y además escriben en sentido contrario a veces de los dibujos. Podría ser por varios motivos. Por uno... No, digo, ya te sigo. Por uno, porque quieren tener una conexión con esos guerreros de la antigüedad, que tampoco están
han pasado un siglo o dos. Sí, pero como decir, yo vengo de Hércules, Sí, por ejemplo. como diciendo, yo vengo de ese líder que me da un poder social, me da un reconocimiento social al tener yo esta lápida. Y es una inscripción funeraria porque sale la palabra anarque o narque, que es funeraria siempre. Y ahora falta después ver los nombres que, bueno, en mi libro los podréis consultar, porque están ahí registrados. Sí, pero también en parte, o sea, pero eso es posterior, como dice, o sea, primero eran como marcadores de camino y también como una señal de aquí vive gente y gente guerrera, cuidado que... Hay muchas hipótesis, podrían ser unos marcadores que en vez de escudo tú ves una ciudad, como representa una ciudad que los guerreros están protegiendo, porque en algunas Porque salen la propia dos. comunidad te protege. Una comunidad que se protege. Yo creo que es más como un aviso, porque cuando viene la gente, siempre hay gente y las murallas que habían en el Calcolítico eran, Bien palizadas. pero eran 4 murallas, se estaban protegiendo muy fuertemente de alguien. Entonces, claro, 4 murallas defensivas. Primero pueden pasar una, pueden pasar 2, pero la tercera seguramente no la van a pasar, pero quiero decir, se están defendiendo de alguien y seguramente están como dando un aviso. Aquí está el territorio nuestro, aquí tenemos unos guerreros, unas guerreras, bueno, algo así también podría ser. La otra puede ser que algunas de ellas fueran funerarias y que otras pues tuvieran un carácter más religioso, sobre todo las diademadas, porque es como el índalo, ¿no? que tiene un mensaje más Claro. espiritual. Incluso hay una que tiene aquí un puntito como la conexión, que hablamos, la conexión espiritual. Ahora la vemos. Sí, O vamos a verlas, ¿no? vamos a verlas. Vamos a verlas. Llamada, que representa a una mujer, no sé si lo vais a apreciar, pero en el calco igual lo veis mejor. Es una figura esquematizada, así muy sencilla, ¿no? Con las piernas y tal. Lo que se destaca mucho es el collar o los collares que lleva aquí representados. También parece que tiene como un casco con cuernos, aunque los cuernos son menos grandes que otros que veréis, también con otras estelas de guerrero que representan guerreras, pero en este caso parece que podría ser o una sacerdotisa o una diosa. Las diademadas muchas se representan con este aro aquí así como parecido al índalo, lo que pasa que también aquí este tiene como unas figuras redonditas aquí que acaban, que bueno, son difíciles de saber qué estarán queriendo decirnos, ¿no? Sí, realmente para saber que es mujer nos basamos en los senos, que son estos dos puntitos. y los pendientes, ¿cierto? Y los pendientes, que yo creo que son pendientes Y aquí arriba. este otro punto podría representar algo de conciencia divina, algo Yo creo que ese punto elevado. de arriba se refiere a algo espiritual, sí. Sí, ¿no? Igual que la Sí. diadema, y al no tener armas seguramente sea o sacerdotisa o diosa. Tiene deducimos. aquí un cuadrado, El cuadrado, sí. que este cuadrado no se sabe representar qué simboliza, ¿no? Este cuadrado. Ahora, el cuadrado en simbología, como dijimos en Cancho Roano, representa el elemento tierra, y esto pues parece que se relaciona más con lo celeste, ¿no? Sí, Podríamos incluso pensar un arco iris la propia o evolutiva cristiana adoptó esos halos, esas cosas alrededor de las cabezas. sí, como Y si algo os sagrado. fijáis, como- aquí hay unos puntitos alrededor, arriba, Sí. hay unos puntitos, ¿veis? Como decoración, pero que también los puntitos se representan en la edad del bronce también, a veces en paredes y tal. Es una especie de decoración, pero que bueno, tendremos que interpretarla mejor. De momento sabemos que es una mujer por los senos, por los aretes que lleva representados en forma redonda, y es muy interesante lo que has comentado del puntito este sobre la cabeza, que yo también pienso, pues es normalmente en otras religiones como la védica y todo esto, se relaciona con el chakra que está por encima de la corona. el chakra, el de arriba. El chakra que nos conecta con la conciencia divina y con lo que, como un transmisor con lo divino, como un transmisor con lo que es superior, ¿no? Entonces aquí están representando, yo creo que eso. Y bueno, que nos quede claro, esta estela me has dicho que era de capilla, ¿no? De capilla, cerca de Cabeza del Buey, la zona de la Serena. Que esta estela También cerca de esta estela Cancho capilla Roano y todo eso. representa a una mujer. Sin Hemos- atributos de espadas ni nada, simplemente una mujer con una que se llama una estela diademada. Y ahora vamos a ver las otras en el patio, que también hay mujeres y hombres, ¿eh? De todas maneras, mira, vamos a aprovechar para ver otra diademada Sí. aquí. Un poquito quizás más antigua.
Sí que tienen menos detalle. Y esta... Bodonai se llama esta. ¿Cómo se llama? Bodonal. De Bodonal. Y lleva un cuervo. Podría ser una representación a la diosa Bata Eto. Bueno, como está tan junto, lleva como la otra, el arco también igual. Sí, eso representa que es una diosa o algo divino. También lleva los aretes, pero Los esta aretes forma. femeninos. Los aretes que tenía o la decoración que había allí en la otra, esta la lleva como si fueran unos pendientes aquí. Sí. Y además lleva el hilo este como son pendientes largos, ¿eh? Lo que pasa que esta mujer, pues claro, queda aquí como esto fragmentado y roto, pero bueno, representa una mujer o una diosa o una sacerdotisa, a saber, entre estas tres estamos. Hombre, a mí el nombre me resulta sospechoso. Bodo. No, Bodonai. Bodo has dicho. Sí, Bodo Bodoa. Bodo es un topónimo que viene del celta, que es un topónimo celta. Y va siempre relacionado con la diosa Pan. Y el cuervo, al llevar un supuesto cuervo que no sabemos. Yo no veo ni. Especulan los ningún profesionales que cuervo. puede ser un cuervo. A mí me da esperanza. Yo lo que lo represento aquí es como la decoración del vestido. Del vestido. Como si fuera una sacerdotisa o algo Ah, no, así. él dice yo cuervo y es cuerpo, hombre. Es que yo no sé por qué decías cuervo, la verdad. Porque mis ojos de elfo me han fallado. Cachis. Bueno, en cualquier caso es una figura femenina que se llaman estelas diademadas por esta decoración que, pues ya os digo, otra persona podría pensar, ahí es el peinado, pero ya vemos que la otra estela está muy separado de lo que es el cuerpo y que no es el peinado, sino que está representando algo más tipo espiritual, como un halo, y por eso posiblemente sea más bien o una persona que está en contacto con los dioses, como podría ser una sacerdotisa o la misma diosa, podría ser. Bueno, vamos a avanzar hacia el lado del exterior, que también hay guerreras, no solo sacerdotisas. Seguimos. A ver. Decíamos que en el Calcolítico realmente los poblados tenían más halos, ¿no? Más murallas concéntricas para relacionarlo con un poblado. Yo lo veo más como un escudo, ¿eh? Porque es un escudo esquematizado simple. Los poblados normalmente tienen 4, los del Calcolítico tienen 4 murallas, 4 fosos también defensivos. Y este sí que es cierto que aquí tiene como una puertecita, como si fuera una puertecita o abierto, y no tiene el remate de los escudos griegos que son en V, que ya veremos en otras estelas. Por lo cual sí que es cierto que podemos pensar en la hipótesis de, bueno, enfoca aquí que se ve bastante bien. Se ve el carro, ¿ves? El carro esquematizado aquí, con los animales, que lleva 2 caballos también, porque los caballos están como muy... es un palo con 4 patas. Ya está. Respecto a lo que decías de los 4 aros, bueno, aquí lo tienes. Y no tenemos de nuevo ni la agarradera, ni el triángulo... Si tiras un poco para atrás. Sí, lo que pasa es que en este de aquí, tiene unas protuberancias distintas en este segundo. Y en el medio no se ve muy bien, pero hay como una rayita en el medio. Si este tiene 1, 2, 3 y con el del medio 4 círculos. 4. Podrían ser escudos y poblados perfectamente. Sí, podría representar tanto una cosa como la otra. Yo creo que es una mezcla de las dos. Aquí sí que queda más claro el escudo, en esta concreta, porque aquí sí que tenemos tanto la agarradera Mira. como los tipis. No te apoyes, no se puede tocar. Sí que me dijo... Ah, tú sí, vale, sí, es que a nosotros nos riñó la otra vez, a Rodri, a mí, hombre. No, a mí me dijeron que sí que lo podía Sí, tocar. Aquí está la agarradera, entiendo. ¿ves? Y aquí serían los círculos. Y ahí tienen los concéntricos. triángulos. Pero este es un escudo, Este espera que sí. quiero tocar un momento. Tiene escotadura en V aquí. Sí. Mira, aquí tiene escotadura en V, que son los típicos mediterráneos, los escudos típicos mediterráneos. Aquí también escotadura en V. Y aquí también. ¿Vale? Y en teoría, pues esto es un escudo de carácter mediterráneo, lo que quiere decir que se han encontrado también en Chipre escudos similares a estos. Lo que pasa es que los griegos, por ejemplo, este tipo de escudos los utilizaban para solamente los rituales funerarios, como una especie de, ¿cómo decirte? De ajuar realmente, o de, Sí, sí, de ajuar, pero para rituales funerarios. Aquí de nuevo sí que tenemos Usaban para la guerra. la escotadura,
Sí. nube en este, aunque es un poco distinta. Aquí sí que parecen más las puertas de una muralla con una escotadura. A ver, déjame ¿Qué quieres que ver. te diga? Perdona. Cuidado, cuidado, Roland. Vale. La lanza. En este tenemos dos personajes. Tenemos uno con una espada larga, un espejo, pero aquí hay otro pequeñito, un personaje más grande y otro más pequeño. Tenemos todo aquí el carro con los dos caballos esquematizados y tenemos el escudo con escutadora en V y con el agarre central para coger el escudo. Que estos escudos podrían tener una simbología que representara algo simbólico para ellos, con estos palos concéntricos representando que protegen el poblado, pues podría ser esa simbología que representa el escudo. Lo que pasa es que esa simbología también la tienen los escudos griegos y también la tienen los escudos de la isla de Chipre, con lo cual es una simbología mediterránea común, no exclusiva de Badajoz o de las estelas del sureste, sino que es una simbología que se transmite desde el mar Mediterráneo y se comparte, porque estos escudos circulares también están en Irlanda y están en una región del norte de Europa, que ahora no me acuerdo, Escandinavia creo que fue. No, en Escandinavia hay los carros esquematizados que ha estudiado una académica española. Ha hecho un artículo donde relaciona estos carros esquematizados del sur de Escandinavia con los nuestros. Vamos a ir avanzando hacia las transcripciones, que es lo que más nos interesa. Y realmente ya esto que tenemos que decir un poco lo mismo, al fin y al cabo, del mismo simbolismo, el simbolismo que se repite. Vemos de nuevo las diademas, que pueden representar algo divino. Mira qué interesante, mira, aquí hay dos personajes que no se representan como ni hombre ni mujer porque no salen pechos, pero ambos tienen esta curvatura arriba, sí, como yo le llamo diadema o índalo, como tú le quieres decir, y aquí en medio hay un objeto, que no sé representar qué objeto sería. Y aquí había pero una tercera se dan persona. la mano, sí, como si fuera una danza. Sí, y lo también, pone. Y también tiene, ¿qué pone? Danzantes. Danzantes, ya Hay está. una lira. Vale, Es como una fiesta, nos explicó también, creo que fue Javier, nos explicó que era como una fiesta pagana, vaya. Sí, bueno, están bailando, que está representando aquí un carro también, ¿no? Un carro esquematizado, y aquí una lira, ¿no? Y esta me parece incluso más interesante porque esto a mí sí que me parece una deidad femenina además. Los cuernos, todas las deidades las solían representar con cuernos, solían representar deidades. Tiene lira, por lo tanto se representa con las artes y tal, pero es una guerrera, y es guerrera porque tiene senos Y escudo. y tiene además pendientes. Tiene el peine, la lira, espada, escudo y espejo. Y esto sí que es un escudo, claro. No lo de los círculos concéntricos, que podemos desarrollar aún muchas teorías porque aún se tiene que averiguar mucho sobre ese tema, señores. ¿Qué población pone de Lares? ¿O? Finca de las Puercas, Esparragosa de Lares. Esparragosa de Lares. Pues si es una mujer, es una guerrera. Es una guerrera. Y diosa. De diosa no lo sé porque no lleva Los cuernos, cuernos. No lleva la diadema. Da igual, lleva cuernos. Bueno, espera un momento, pero no lleva la diadema que caracteriza más lo divino normalmente. Puede estar rota. Yo pero veo igualmente... Una guerrera porque le está representando todo lo que lleva la persona, el espejo, el arma, el escudo, la lira. Como vemos en los guerreros también, como si fuera un ajuar, también hay, espera un momento, podría ser un ajuar funerario de una guerrera. Podría ser también. Nosotros también las estelas se piensa que son marcadores territoriales, que te marcan, por ejemplo, cuidado, estás entrando en territorio de tal tribu, que nosotros protegemos tal ciudad, y aquí hay unos guerreros. Pero también puede ser que esté representando el ajuar funerario de una guerrera, en este caso, de aquí de Esparragosa de Lares, ¿vale? Del siglo VII a.C., que es del bronce final, ¿vale? Y el escudo se ve claro porque se ve la agarradera del escudo. Nos quedaba hablar de los
marcadores territoriales que también pueden ser. Sí, se nos ha olvidado comentarlo. Exceptuando las diademadas que no lo son. Y ahora aquí ya sí, vamos a ir avanzando, vamos a ir simplemente enseñándolas. Sí, pero vamos a ir las que sean más significativas. Porque si no, nos vamos a enrollar demasiado y No. tenemos que hablar muchas cosas en el vídeo. A ver esa. Esta se ve bastante. Es una escutadura. Mira, este es también. un escudo en escutadura nube y también tiene el agarre del escudo. Sí. Tiene dibujitos, puntitos decorativos y El bueno, tiene un carvalho. poco de todo, ¿eh? En Jerez de los Caballeros, fíjate. Aquí está representando un caballo con un carro y también tiene cuernos, pero que son, bueno, desmetizados una lira. También la lira, la música, también era muy importante la música. ¿Sabes por qué? La música era importante porque es una vía de comunicación también con lo divino. Correcto. Y la música se empezó a tocar en los templos en Mesopotamia y todo para comunicar y hacer trascender a la gente en un estado, digamos, de alterada conciencia para poder comunicarse con los dioses. Y pues en los templos contrataban tantos músicos y músicas en la antigüedad. Y en Egipto igual. Y en Egipto sí se aprecian pues diferentes tipos de instrumentos. Por ejemplo, la diosa Hathor, verás que lleva ese sistro, el sistro. En este tenemos una identificatoria, que es el moñito, que nos hace pensar que son un guerrero y una guerrera, pero sin embargo le faltan los senos. De ahí no lo veo, claro. Ya. Parecen dos hombres. Sí, tiene aquí un moñito. Pero es que aquí Pero- todo de puntitos por Sí, aquí. a saber, Yo Aquí pienso. pueden Mira, ser dos hombres. y este no tiene escotadura nube, pero tiene como entradas. pero tiene una entrada, Tiene puertas. pero fíjate, la entrada no está solo en la segunda, no en la primera. La primera es completamente cerrada y la segunda, sí, como en el otro, la otra estela pasa lo mismo. Pasa igual. Aquí sí encontramos la escotadura. Sí, en esta es escotadura nube como los escudos chipriotas y griegos. Y aquí esto es un cernunnos para mí. Tiene el escudo arriba. Este escudo sí es un escudo claro. Bueno, hay varios artículos en internet. Pero sin embargo me llama la atención Dime. no, si la forma de los pies es la misma de un personaje a otro y de las manos. Hay varios trabajos hechos por académicos, ¿no? En este caso una mujer que está en la Universidad de Durham, que ha estudiado las estelas del suroeste y que las analiza. Y las ha relacionado con eso, con otros grafitos, sobre todo los carros esquematizados del sur de Escandinavia. Y que esta gente controlaban las minas y que era tan necesario el mineral que había un contacto también de ámbar que venía del Báltico. Y entonces tenemos comercio del Atlántico y contacto del Atlántico, porque se ve que estos también están influenciando, son estos que influencian a los de Irlanda, creo yo, o de alguna manera, porque son distintos. Los de Irlanda la escotadura es en U y los nuestros son escotadura en V mediterránea, por lo cual los nuestros han sido influenciados por la cultura mediterránea griega, de Chipre y de toda esta zona. Puede ser un mestizaje realmente, porque Es un ya había- mestizaje, ya había evidentemente, ese tipo pero la de- lira, por ejemplo, la lira Incluso también yo creo que el se tema de asocia lo mucho de, con la lo cultura de griega. creo que mira, es tan antiguo lo del tema de representar el escudo que viene de culturas mucho anteriores y ha ido evolucionando posteriormente tanto en la griega como en la irlandesa como en la lusitana y tal. Y sí, nosotros hemos podido recibir la influencia esa de la escotadura en V, pero te das cuenta que hay un punto en el que aparece, antes no existía tampoco esa escotadura en V. Claro, hay diversos diseños, O unos sea son que todos son mestizajes circulares. que al fin y al cabo se van mestizando y se va conservando porque son cosas comunes al venir de mucho más atrás. Veamos un escudo de esos en V. A Ahí ver, tienes ahí hay uno. ¿no? Aquí tenemos este. Los de Irlanda, la escotadura aquí es en U. sería así, una la cosita escotadura, así. sí, la escotadura es en U. Yo lo veo mejor en el calco, porque como tengo la vista un poco más... Vale, a ver, hay otro artículo, es que lo tenemos que también explicar, Sí. que también hemos leído algunos artículos profesionales, ¿no? Hay un artículo de un español que tiene una relación de diversos escudos de otros lugares, ¿no? Que es muy interesante. Y al final, después hay tantas teorías, es decir, que no hay una teoría sola, sino que piensa, ¿no?
en el siglo pasado pensaban que la relación de estos escudos era con el Mediterráneo. Yo también lo pienso, pero al mismo tiempo con el Atlántico. Es decir, estos guerreros y guerreras de la Edad del Bronce tanto tenían contacto con el Atlántico como con el Mediterráneo. Y las influencias vienen del Atlántico y del Mediterráneo. No por nada se llama que esto es vienen de ancestros del megalitismo atlántico, toda esta gente. Con lo cual, pues eso, que sepáis. Y que en YouTube hay un vídeo muy interesante que hablaré de eso también, que ahora no me acuerdo el título. Luego lo recomendamos. Sí, luego lo Vamos a por recomendaré. la epigrafía. Vale. Bueno, pues ya estamos de vuelta y el tema de las estelas y que estamos tan centrados en toda la escritura del suroeste en el programa, pues como ya sabéis es por el nuevo libro de Roland. Y cuéntanos, Roland, ¿por qué me tendría yo que comprar ese libro? ¿Qué me puede ayudar a mí como curioso de la cultura indoeuropea en la península ibérica, bueno, y en general de todas las culturas que han influido en nuestros antepasados? Sí. ¿Qué nos va a aportar? Bueno, por ejemplo, la portada del libro la he escogido, es del mosaico de la Alcudia, ya en época ibero-romana, donde sale una roseta en medio y sale un nombre, Belsadín, que tiene, son nombres compuestos, Bels más Adín. Y Adín, por ejemplo, también sale en hebreo, el nombre Adín y Adine. Este libro lo que hago es explicar las mezclas que hubo en la antigüedad, en la Edad del Bronce, ¿no? Hay poca gente que hable, por ejemplo, de los nombres que tienen influencia hebrea, o, por ejemplo, pues Becor, que es uno de ellos, Adín es otro nombre que tiene esa influencia cananea, ¿no? Y claro, es lo que puede servirle sobre todo a la gente que estudia arqueología o que tiene interés, porque para todo el mundo que tenga interés en saber cómo se llamaban los íberos, ¿no? ¿Cuáles eran sus nombres? Pues compraros este libro. La verdad que es una herramienta de trabajo, porque lo he hecho con esta base de datos que es oficial, que es la que utilizan todos los especialistas en epigrafía, y tiene cada referencia, cada nombre tiene una referencia. Por ejemplo, lo que sí que tengo que decir que la mayoría de nombres del sudoeste que no están en la base de datos y que he añadido de trabajos de especialistas, como alguno que os voy a nombrar adentro un poco, los considero más bien indoeuropeos. Lo que pasa que en estos nombres del sudoeste, que la mayoría son indoeuropeos, también hay algunos que son griegos, otros que parecen ser de influencia íbera, es decir, hay una mezcla y una mixtura, ¿no? Que es lo más habitual, igual también en las tribus íberas. Por ejemplo, a ver, os voy a enseñar este nombre de la estela de Fontebella, Locoponi, y después tenemos Locón en Medellín. Todos los que tienen esta base Locoponi, Locosalte, que salen en Faro, Portugal. Entonces, claro, en estos no tienen la referencia de Expedia, pero sí que he puesto la referencia de los trabajos de los especialistas, porque FAR 0201, estos son las referencias de trabajos de PDFs de Eugenio Luján y diferentes otros especialistas. Por ejemplo, el nombre loco lo he relacionado con el nórico, porque en latín se está escrito louco en Panonia, el ponis en Aquitania, también poni en Hispania, con Aniponi justamente en Mérida, Badajoz, con lo cual este Aniponi también es muy interesante de relacionarlo con este nombre escrito en el sudoeste en la estela de Fontebella, Locoponira. Donde esté Locoponira, otros leen Locobonira, que es lo que hablamos de las sílabas. Cómo lo interpretas y cómo lo lees. Y si tú lees Bonira, pues lo relacionas con el latín boni, ¿no? Que es bueno. Pero si tú lees Ponira, lo relacionas con un nombre céltico más bien. Y ahí ya lo relacionas pues con Andoxponi en la zona vasco-aquitana, donde Ando es un nombre celta, aunque Gorrochategui dice que es vasco-aquitano erróneamente, porque la raíz Ando, Ande y Anda es celta. Vemos Endobeles. en indoeuropeo lusitano, que sería hombre.
Por Sin ejemplo, embargo, Ende decías tú, ¿no? Andere, por ejemplo, Andere es significa mujer. lo mismo en vasco, que es mujer joven, como en irlandés antiguo. En irlandés antiguo es Ander, creo, y Andere es en vasco. Con lo cual vemos que ahí hay una mezcla, igual que en todas partes. Son mezclas de la gente, ¿no? Entonces, bueno, en el libro miro de poner estos paralelos que os van a servir a vosotros para relacionar y entender, ¿no? Decir, ostras, pues igual este nombre Louco se asemeja a Locón. Y este Locón también se utiliza hoy en día, ¿sabes dónde? En Andalucía, ¿qué pasa, loco? No, en Indonesia. En Indonesia, Y- hoy en día se utiliza Locón. Pero quiere como decir, nombre propio. como nombre propio, quiere decir que era un nombre indoeuropeo y que la raíz la tenemos que ver más en el nórdico y en estas lenguas celtas, pero no deja de ser un nombre indoeuropeo. Nosotros tampoco podemos saber quiénes habían hace 3000 años aquí en la península ibérica. Lo que sí que aquí en el libro pues veréis esos paralelos, ¿no? Y aquí en este caso está la lectura entera, Locón Queló y Anarque, por ejemplo, Y en este caso pone Necrópolis de Medellín. Bueno, os lo explico porque, claro, el título es Antropónimos íberos, pero estos nombres del sudoeste no son todos íberos. Están en la península ibérica, pero son indoeuropeos la gran mayoría. Y luego también he añadido aquí como una pequeña recopilación de nombres de estas estelas del sudoeste de un trabajo de Jesús Rodríguez Ramos del año 2022. Y os lo leo un poquito. Pone Acolion, Aucolion, que sería el nombre que sale en la estela de Siruela, Aicuris, Aiburis, Aiburix, Ariarise, Arbuyor, Astabovir. Estos serían las lecturas de él. Yo este Astabovir, yo lo leo Aste, por ejemplo. Es decir, es lo que os decía. Hasta que no haya un consenso en las sílabas, que hay algunas sílabas que cuelgan, pues este Astabovir pues lo podemos interpretar de diferentes maneras. Aquí hay un Astana Bolón, que yo lo leo Asteana, se han dejado una vocal. Asteana Polón, que también puedes leer Asteana Polón, y allí leer Apolón, y relacionar Apolón con el nombre femenino Apolonia. Es decir, este Asteana es un nombre de mujer, indoeuropeo, pero también tiene una influencia griega. Entonces, claro, tenemos Ainesta, tenemos Bastekuroion, que parece griego, Betisaite, Belisón, que este Belisón, pues como Belisama, parece tener una raíz céltica. Botohar, que este Botohar podríamos también leer Bodohar. Vemos mucho la raíz Iru. Hay mucho Iru, Que sí. nos recuerda siempre también a Iru Verda. A mí me recuerda mucho a esa entidad. El Verda también se repite mucho por otro lado. Lo que pasa que, por ejemplo, Y es Iru... que suelen ser nombres los de los dioses siempre compuestos de, por ejemplo, Bauhaeto, violencia y combate, Endobeles, gran hombre negro o gran señor oscuro, o algo así. Son nombres compuestos de palabras que significan cosas. Y también hay Por eso, Iru. Verda, todavía no sé qué significa, y el Iru y los Verdas, eso que se repite, me llama la atención porque necesito traducirlo. ¿Qué significa esa diosa? Igual tardamos un poquito más en traducirlo, pero bueno, el Iru sale también mucho en vasco, De hecho, Irur es 3. Y ahora me acuerdo exactamente, pero en ibero también es lo mismo, 3. Y creo que es Irur, porque ahora me hago un lío entre el vasco y el ibero. A ver, es lo del cruce de camino entre planos, el 3, no sé. Bueno, les acabo de explicar los nombres. Hay Tilebur, que este Tilebur, tanto Bur lo tenemos en ibero como en celta. Es decir, hay mucha mezcla, porque son nombres compuestos de dos formantes. Y tenemos Tile y tenemos Bur. Pero este Bur, tanto lo tenemos en ibero, como os digo, como lo tenemos en celta. Entonces, aquí hay mucha cosa. Tileboir, Talainon, tenemos nombres que acaban en non. Tariel non, otra vez, donde este Tariel se puede también leer Dariel, que sería una variante del hebreo de Daniel, y tendríamos Dariel non,
que acaba en non, diferentemente del hebreo, ¿vale? Entonces tenemos Tureboyor, Uererkar, Ursar, Uarban. Esto sería lo que considera onomásticos Jesús Rodríguez Ramos. Los tengo añadidos al libro, ¿vale? Aquí, como veis, para la información vuestra y para que vosotros toméis vuestros propios criterios de ello, ¿no? Y cada nombre tiene esa referencia de la base de datos, ¿veis? Por cada nombre tiene la referencia de la base de datos. Luego también el libro que tiene muy interesante son los nombres femeninos, que casi nadie habla de ellos, y yo sí que hablo. Entonces he hecho una portada aquí con un exvoto femenino, muy bonito, está expuesto en el Museo de Murcia, pero su procedencia es de Granada, de una mujer, y aquí ya explico al final del libro los nombres femeninos, más o menos porque son los que mayores dudas hay. Entonces, cualquier duda que tengáis, tenéis aquí también mi correo, me podéis preguntar, hay una duda, tengo una duda, Roland, con este nombre, me podéis consultar y... Yo tengo una duda, Roland. Vale. Esto cuando salga a la venta, ¿dónde lo consigo? En Amazon, solamente se va a poder conseguir por Amazon. Vale, ¿y en digital, papel? Sí, lo tenéis en ebook y también lo tendréis en papel. Ahora mismo estamos ya en los últimos retoques finales y a mediados de junio ya lo tenemos a la venta. Estará disponible en Amazon, solamente en Amazon. Hombre, esperemos que el vídeo lo consigamos terminar de editar antes de que salga el libro en junio, que llevamos 4 días para editar el de Cancho Ruano. Es verdad, pero quedó muy bonito el de Cancho Ruano. Quedó muy bonito, de hecho las camisetas son compradas allí, enseñadla. De la diosa, la diosa de los caballos. O después de Sipón hay muchas teorías, pero sí es una entidad femenina. Hombre, tiene una influencia mediterránea total. Sí, eso sí. Y una dualidad, Pero a la vez también lleva palomas. Yo lo que dije también en el otro vídeo, veo un mestizaje cultural, Sí. en tanto indoeuropeo por parte de Hipona, luego cuando entran... Y mediterráneo también. No me sale la primera palabra. Pornia y La Terón. Pornia Terón, sí. Sí. Y todo esto, y bueno, es como una evolutiva, al fin y al cabo, unas entidades esquinas que se van mestizando, porque al final la cultura... Pero son divinidades que representan también a los animales, porque lleva 2 palomas como la diosa Astarte y está abierta de piernas en símbolo de fecundidad. Bueno, hay mucha simbología. A mí me parece una camiseta súper bonita. Sí, recuerdo muy chulo ese día. Sí, muy bonito. Y vamos, Sí, un yacimiento que os aconsejamos que visitéis porque es súper interesante Cancho Ruano. Vamos, en el vídeo lo podéis ver, si no habéis visto el vídeo de Cancho Ruano. La única No es porque vayan a cosa, hablar de la esto única con cosa que vosotros. les diríamos a los de la comunidad de Badajoz es que vigilen con las avispas que se están cargando Las terreras estas... se están cargando la estructura de barro. Como es arcilla, De barro, sí. es perfecta para ellas y están allí las bichas que Sí, dan una catástrofe. entre eso y Así las que- boteras. Sí, si se pudiera Se ha hacer un fumigadillo ahí. se ha rehecho 3 veces el techo de protección de Cancho Ruano. En fin, nada, os aconsejo que adquiráis mi libro porque creo que es de los mejores recopilatorios de nombres íberos que se podéis encontrar hasta la fecha, incluyendo los trabajos que hay de especialistas como el de Noemí Mocuni. Este es mucho más extenso porque abarco un poquito más allá. Me he pasado de los nombres íberos y he querido incluir los del sudoeste, que en la base de datos Esperia aún no están actualizados y supongo que en este año o el próximo ya estarán. Así que paciencia y dentro de poco ya los podremos también leer. Pero bueno, yo quería también poner mi propuesta, que es ligeramente diferente al de Jesús Rodríguez Ramos por el nombre de Astana o Asteana y cosas así, pequeños matices. Sí, lo estuvimos hablando. Pequeños matices, claro, es que... Pero tampoco vamos a profundizar tanto ahora. No, ya tendremos más tiempo. Sí, y lo Para dicho, profundizar. el mío me lo vas a dedicar, ¿no? Imagino, me
la dedicado y firmado. Hombre, si quieres, sí. Si quiero, no, más te vale. Bueno, chicos, eso es un libro que realmente yo de niño, sobre todo, me hubiese encantado tener algo así porque desde chiquitillo he sido pues friki con estas cosas y siempre he tenido muchas dudas de cómo podían llamarse. Sí, conocíamos los de Viriato, que resulta que no es ni un nombre, es un pseudónimo del líder, que eso tiene de Viriona. Y pocos, 4 nombres más conocía, a lo mejor por el Imperium. O sea, realmente es una joya, es conocer nuestra cultura y yo no me lo voy a perder. Así que nada, nos vemos en Nos vemos en comentarios cualquier cosa que nos queráis decir sobre lo que hemos hablado, de las estelas, opiniones que tengáis, teorías que tengáis vosotros también. Si las queréis compartir, genial. Y estamos en contacto, nos vemos en próximos vídeos y esperemos que hayáis disfrutado. Un abrazo, buenas noches.